Vamos a hablar de salud, Bueno, justamente. Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué día es hoy? A ver, Noviembre, 18. 18 de noviembre. Sí. 17 en realidad. ¿Qué Me pasó el adelanté un día. 17 de noviembre de 2019? 17 de noviembre de 2019. Un evento Ay, masivo que cambió el mundo, digamos, por un tiempo. La La pandemia. pandemia. Pero no fue la pandemia. Muy bien, Rasta. No fue la pandemia. Fue la primera vez que un doctor japonés, chino, anunció que había un virus letal muy extraño y muy raro que estaba ocasionando muertes por doquier. Y acá lo que vamos a analizar, más allá de la salud, son los sistemas democráticos actuales. Porque no se supo hasta mucho tiempo después. Nosotros comenzamos el periodo de cuarentena. Cuidado, que uno siempre confunde la pandemia con cuarentena. Empezamos el periodo de cuarentena en marzo. Nos vinimos a enterar globalmente de la pandemia así como alguien que escuchaba algo en noviembre, pero que en definitiva empezó a tener fuerza y arrancó muy fuerte en el 2020. Ya cuando los casos eran masivos. Recordemos que epidemia está relacionada a una cierta situación social, es decir, a un cierto país, tiene que ver con el traspaso de barreras o de algunas fronteras, pero pandemia tiene que ver con el traspaso de continentes. Sí. Se han dado pocas pandemias en el mundo, pero todas fueron tremendamente nocivas. Y uno preguntaba, ¿no? Y yo leía un libro, apenas arrancó la pandemia, de Slavoj Žižek, que se los recomiendo, un pensador, un filósofo muy de izquierdas, muy de izquierdas del día de hoy, que él mismo criticaba el Estado socialista chino. Entonces se decía, ¿por qué se llegó a una pandemia? Porque se podrían haber evitado muchísimas muertes. Bueno, por esto que tiene que ver con las fake news, con las redes sociales, y vos me dirás, Amalia, ¿qué despelota me estás armando? ¿Con qué tiene que ver con la desconfianza en el Estado? Para China, a la gente hay que quererla, cuidarla, protegerla, pero nunca confiar en la gente. Entonces, como el Estado no confía en la gente no confía en el Estado. Entonces empieza esta verdad que simbólicamente no deja de ser verdad, pero que son muchas al mismo tiempo. Y empiezan a correr rumores a lo loco, como fake news en las redes sociales, sobre todo hoy, y más en las democracias dictatoriales cerradas, donde uno no sabe a quién creerle. Porque un Estado no puede tener una sola voz. Una sociedad sana no puede tener una sola voz. Que es lo que nos está pasando a muchos en Latinoamérica, que es lo que nos está pasando a muchos en Rusia, o les pasa a muchos en Rusia, o les pasa a muchos en China. ¿Cómo nos enteramos? Tarde, porque la Organización Mundial de la Salud no lo dijo, porque China no lo comunicó. Y cuando la Organización Mundial de la Salud, ya sabemos, entes internacionales que no sirven, al igual que la OTAN, que ahora está, ¿no?, tocando con pinzas toda la situación y dicen que fue Ucrania la que en realidad defendió su frontera con el misil en Polonia, pero en realidad todos sabemos cuál es la situación. Lo que pasa es, digamos, ¿cómo hacemos con aquel que tiene un régimen mucho más autoritario y más totalitario? Sobre todo cuando todas las revoluciones del siglo XX fracasaron, excepto las de las mujeres, como bien decía el doctor, hasta ahora, ¿no? Yo le preguntaba en su momento a Santiago Kovadlov, nosotros hablábamos mucho por teléfono, estábamos encerrados, sobre todo él, que me decía, a mí la vida no me ha cambiado tanto, un filósofo muy conocido, muy querido aquí en el ámbito del periodismo, decía, yo me la paso encerrado en casa, pero ¿qué pasó con todas las personas que tuvieron que encerrarse? Bueno, Zizek Zdabok decía, en realidad va a haber un cambio de paradigma, en realidad va a tener que haber un sistema comunista de alguna manera en donde la producción sea de tal manera que todos podamos proveernos de alimentos, de alcohol en ese entonces, de medicamentos, porque si no nos morimos todos. Bueno, no pasó. De hecho, no pasó. Y Kovadlov me decía a mí, yo le digo, che, tiene que haber un cambio de paradigma. No lo va a haber. Le digo, pero pará. De la Edad Media, cuando estuvo la peste bubónica, se cambió el paradigma, digamos. Pasamos de un mundo teocéntrico a un mundo antropocéntrico. Se dejó de creer en Dios, se murió la mitad de la población conocida. No. Hoy con las comunicaciones no va a cambiar, no cambia el paradigma. Realmente no cambió. Pasaron ya 3 años de la pandemia, 2 años de la pandemia. Y fíjense que poco a poco, porque en ese entonces, ahora nos parece la pandemia, qué bajón, qué bajón. Pero acuérdense que estuvimos aquí en Argentina y en otros países también, muchos meses encerrados donde uno no sabía lo que pasaba. ¿Por qué? Porque cuando el Estado no es confiable, no hay forma de saber
¿Qué es lo que pasa y cómo manejarse? No nos podíamos tocar, ¿se acuerdan? Sí, no. Y en realidad no tenía nada que ver el contacto. No te podías porque si vos te tocas reír cerca de alguien, claro. no podías reírte lejos. La gente, nos limpiábamos la ropa, ¿se acuerdan? Sí, Nos dejábamos todo en la rociábamos, puerta de casa. Claro. lavábamos con lavandina los alimentos, cosa que nos destruía el sistema inmunológico, que era mucho peor. Veíamos esas imágenes dantescas por la tele donde la gente se caía o se moría en las puertas de los hospitales, ¿no? Usábamos dobles barbijos Sí. o nos tapábamos el pelo, ¿recuerdan ustedes? Las barbaridades, no nos podíamos tocar. Y ahí aprendimos a mirarnos a los ojos muchos. Porque fíjate que las personas, por lo general, cuando hablan, hacer contacto visual es algo de mucho compromiso para el siglo XXI. La gente no se miraba a los ojos. Con el barbijo empezamos a mirarnos a los ojos. No nos podíamos tocar. Estábamos aislados. Afectivamente fue todo un cambio importante, pero que hoy no significó un cambio de paradigma social. No, para nada. Para nada. La sociedad sigue siendo igual de egoísta. Violenta. Peor, más todavía. violenta todavía. Porque el ser humano es el ser humano. ¿Y sabés qué es lo peor, Amalia? Que se siguen maltratando e injuriando a los médicos. Se los maltrata de una manera desde lo económico, se desvalorizan totalmente sus salarios. ¿Dónde quedaron los aplausos, no? En ese momento cuando salíamos a los balcones. Aplaudir, ¿no? Y otra Li cosa, Wenliang perdón, Amalia, fue- sí. quiero recordar este nombre. Li Sí. Wenliang fue el médico que lo descubrió, que avisó, Sí. que desapareció absolutamente por 10 días y después se murió en Sí. una cama de hospital. Y él fue el que dijo, una sociedad sana no puede tener tan solo una voz. Cuidado. Claro. Que así como bien dijiste, Amalia, que la gente tampoco quiere en los estados, en el Estado, porque como se informó tan mal el tema del coronavirus cuando recién se conoció, pero vos fíjate que ¿en qué momento desapareció el coronavirus? ¿En qué momento dejamos usar el barbijo? ¿Por qué? No nos dieron de verdad una información real de por qué dejamos de un día para el otro de usar el barbijo. Fue por estadísticas. ¿Cuándo se terminó el coronavirus? Fue por estadísticas. En realidad no se terminó y todavía tenemos cepas. Lo que pasa es que logramos inmunizarnos de alguna manera con las vacunas, que en algunos lugares, lamentablemente, como en la Argentina, se manejaron políticamente. Mucha gente que no se quería vacunar porque el problema no es que se malinformó, el problema es que no se informó. Entonces, como no se informó, empezó la verdad simbólica, que aunque no sea verdad, sigue teniendo peso de realidad porque tiene que haber una oposición a lo desconocido, a lo etéreo. ¿No? A ver, ¿cuál es la verdad ante el desconocimiento? ¿Cuál es la posta? Uno siempre lo va a buscar, el hombre siempre lo va a buscar, porque en definitiva busca la libertad, que es hija de la verdad. Claro. Es así, es inherente al ser humano. Entonces lo que pasó con la pandemia fue esto. ¿Qué hace? Vos pensás, ¿qué hacen los estados como China cuando un estudiante marxista, cuando un deportista de renombre, cuando un médico, cuando una actriz se pronuncian en contra del Estado? Desaparecen 10, 15, 20 días y después reaparecen con una cantidad de cargos y de hechos jurídicos impresionantes. Así maneja China, de alguna manera, ¿no? Para mantener el orden, esta impresionante cantidad de gente, podría ser este miasma de gente que hay, ¿no? Pero que en definitiva, después, es muy diferente al occidente que nosotros conocemos. Y la China se preguntaba y decían, y el pensamiento comunista, que ya no existe, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo se van a manejar en Occidente? ¿Cómo lo va a manejar Estados Unidos? Que Estados Unidos no te puede obligar a quedarte encerrado en tu casa. Porque el sistema democrático, las instituciones no funcionan así. Y sin embargo, en China hubo mucha gente, hubo números que no te contaron, gente que encerraron con un precinto en su casa y no salís, no importa si tenés agua, si no tenés alimento, no importa, no salís, chau. Te moriste, pero no contagiás a nadie más. Pero en las sociedades como las que no debieron haber sido autoritarias, no se le prohibía, no se le podía prohibir a la gente. Se le aconsejaba, se le ponía multa, pero se le aconsejaba no salir. Entonces, por voluntad propia, porque nadie sabía, ustedes recuerdan en Italia los médicos marcados con las máscaras. Terrible. Que fue realmente tremendo. Y acá se murió un montón de gente, a pesar de habernos encerrado 8 meses. El número fue espantoso. ¿Por qué? Porque la gente no responde a la prohibición. Al contrario. Claro, ¿No? claro. El ser humano, al contrario, no responde a la prohibición. La desafía. ¿No? Es una cuestión inherente al ser humano. Sí, un día como hoy, China tendría que haber informado a la Organización Mundial de la Salud que había un virus letal y que se podía convertir en pandemia porque su expansión era rapidísima. ¿Por qué? Por el volumen del bicho, ¿no? Y por la contagiosidad que tenía el SARS-CoV-2. Lo cierto es el alto nivel de contagiosidad. Después, el miedo era a que se colapsaran los sistemas de salud. No a que se muriera gente, a que se colapsaran los sistemas de salud. Cuando se colapsa el sistema de salud, ¿a quién se cuestiona?
al Estado. Al Estado, claro, claro. Ahí está. Fue Era una terrible, cuestión ¿eh? meramente política. Fue muy, muy tremendo. Así es que bueno, para no olvidarse, ¿no? Que no fue hace tanto, parece que fue hace 1000 años. Fue muy traumático, pero fue en el 2019, un día como hoy. Qué loco recordar todo esto así tan de Tremendo, ¿no? repente. Hiciste una